Veo varias caras conocidas, algunas caras nuevas que siempre es bueno ver. Me alegro mucho de que estén. Les repito lo que dijo la Loreto, que siempre hablarle a caras es mejor que hablarle a la pantalla negra, así que aquellos que puedan aprenderla se agradece mucho. Como decía también Loreto, esta es la segunda parte de la charla anterior sobre el marco jurídico y específicamente la elaboración del PAEC dentro de las indicaciones del Ministerio de Educación. Entonces me gustaría decir dos cosas. Uno, que como la otra vez nos faltó tiempo, y de hecho duró 1 hora y media, y aún así nos faltó tiempo por todas las excelentes intervenciones de ustedes, que me encantan las preguntas, no vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la charla anterior, sino que vamos a retomar donde quedamos, ¿ya? En la charla anterior vimos, bueno, les voy a mostrar el tiro lo que vimos. Y lo otro que les quería comentar es que siempre en este tipo de cursos, este tipo de charlas o cursos breves, tenemos un porcentaje importante de papás y mamás de niños en el espectro o de jóvenes en el espectro o incluso de personas autistas que buscan de alguna manera entender o capacitarse mejor en el manejo sean habilidades parentales, ¿cierto? Sea manejo conductual, sea cómo solicitar al colegio o asegurarse de que el niño esté teniendo acceso a sus derechos, etcétera. Por supuesto que yo voy a intentar responder ahí y ser lo más clara, pero también me llegan muchos comentarios respecto de que el enfoque de la charla es muy técnico, específicamente en la charla anterior, ¿ya? Para esos casos les quiero aprovechar de decir que tenemos un curso específicamente diseñado para padres, madres y cuidadores, que es no tan técnico, sí igual de completo, pero desde el punto de vista de lo que ustedes, mamás, papás, necesitan, ¿ya? Y la gracia es que está diseñado en 4 lunes. El primer módulo de cada lunes es teórico, ¿cierto? O del fondo expositivo más bien, y el segundo módulo completo, que es de 1 hora 20, son exclusivamente preguntas directas de ustedes, de sus casos personales, ¿ya? Entonces, para que ustedes, si tienen mamás, papás que conocen o que piensan que podrían beneficiarse un poco de tener un poco más de conocimiento tanto teórico como práctico respecto de, por ejemplo, cómo enfocar una desregulación en casa, no solamente en el colegio, ¿cierto? Porque esta charla está dirigida para profesores y educadores en general, que les digan, ¿ya? Que ese curso dura 4 lunes y van a poder hacer todas las preguntas que quieran. Yo sé por todas mis mamás, mis pacientes, los papás de mis pacientes, eh, eh, que el sueño muchas veces es, ojalá tener una persona sentada ahí que sepa y poder preguntarle todas las dudas que no tengo tiempo para, o que no me responde el psiquiatra, o que no me responde el neurólogo. Ese es el foco, ¿ya? Dar respuesta a las necesidades. Eso. Dicho eso, entonces vamos a continuar. Vamos a partir. Ahí aprovecho de comentarles, Vivi, perdona, que justo en el chat dejé la información del curso que estabas comentando, el de para padres y cuidadores. Claro, lo comento principalmente para que no se queden con gusto a poco, que pucha, lo que a mí me habría gustado preguntar no se respondió, ¿cierto? Ya. Les voy a solamente mostrar las slides de la charla anterior para que nos pongamos en contexto de lo que se habló, ¿cierto? Estos son los contenidos. Hablamos de marco teórico de trastorno espectro autista. Hablamos del contexto, digamos, en Chile, específicamente ahora, que llevó a la elaboración de la Ley 21.545, conocida como Ley TEA, luego la Circular 586, del Ministerio de Educación, ¿cierto? Que da ciertas directrices más específicas respecto de cómo bajar la ley en la práctica, y hasta ahí llegamos, ¿ya? Porque esto nos tomó mucho tiempo y porque surgieron muchas preguntas. Entonces, hoy día lo que vamos a ver específicamente es qué es una desregulación emocional y conductual, cuál es su base neurofisiológica un poquitito, ¿ya? ¿Qué es el PAEC? ¿Cómo se relacionan las DEC con el PAEC? Y el dictamen 73 recientemente divulgado. Vimos la semana en la charla anterior esta diapositiva que nos muestra a grandes rasgos los criterios diagnósticos del autismo, ¿cierto? Hablamos de que este es el paraguas del TEA, este específicamente, el paraguas naranjito, donde están los criterios A y los criterios B. Hablamos de los especificadores, ¿sí? Hablamos de que esto es el autismo y que un autista, digamos, puro, no necesariamente debe tener esto que son comorbilidades, depresión o trastornos afectivos, trastornos ansiosos, irritabilidad, déficit atencional, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos obsesivo-compulsivos, alteraciones conductuales, o ya más en lo más orgánico, trastornos del sueño o epilepsia, ¿sí? Estas son las comorbilidades más frecuentes, pero repito, son comorbilidades, ¿ya? Entonces,
Ojo acá que cuando hablamos de farmacología, de abordaje farmacológico en general, de evaluación psiquiátrica, son estos los que se medican. Estamos tratando de medicar de alguna manera esto que son focos clínicos, ¿ya? Que es algo, entre comillas y muy entre comillas, que se mejora. Un niño con un trastorno del ánimo autista, el autismo lo va a acompañar como condición toda su vida, pero la depresión no. Muchas veces la depresión infantil se manifiesta como irritabilidad, ¿sí? Entonces, no todo autista, es más bien muy pocos autistas van a ser agresivos, que es una pregunta que suele surgir. Porque esta irritabilidad o esta agresión no surge del autismo. Los autistas no son, por definición, agresivos ni violentos. Lo que pasa es que en determinadas condiciones y en presencia de comorbilidades, como un trastorno ansioso extremo, como principalmente depresiones en el caso de los niños, o en TOCs que no pueden manifestar su conducta compulsiva, etcétera, puede haber desregulaciones importantes. Pero repito, majaderamente, estos son los criterios del TEA, ¿ya? Y luego los especificadores, habilidad cognitiva, lenguaje y el nivel de apoyo que se requiere. Tiende a cometerse el error de que este nivel de apoyo 1, 2, 3 está dado por la habilidad intelectual, es decir, pensar que una persona con una discapacidad intelectual moderada necesariamente va a tener apoyo moderado o apoyo significativo. Esto no es así. No hay una relación directa, ¿ya? Entre una y la otra. Puede haber todo tipo de combinaciones entre cualquiera de estos especificadores, ¿ya? Eso lo vimos en más profundidad, vimos prevalencia, normativa general, y vamos a quedar, no, eso no lo vimos. Ya, vamos a partir acá, en esta presentación. Bien, como dijimos, esta charla se refiere específicamente a el aspecto que afecta de la ley 21.545 a las instituciones educativas, preescolares y escolares. Estos son los cuatro artículos que se refieren a educativa, pero no perdamos de vista que la ley de autismo nos interpela a toda la comunidad, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Voy a... Les cuento esto porque lo que ha sido más divulgado y lo que ha tenido más, digamos, penetración en la opinión pública es el aspecto en los colegios, ¿cierto? ¿Qué pasa con la inclusión? ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con las capacitaciones, etcétera? Y claro, porque es lo más visible. Sin embargo, no quiero que pierdan de vista, porque decía ley TEA, ¿cierto? Que la ley nos interpela como comunidad y que la idea es que se hagan los ajustes necesarios y los accesos necesarios en todos los aspectos de la vida de la persona autista. Esto es, por ejemplo, en lo judicial, o en lo jurídico específicamente. Ser un sujeto de derecho en la parte jurídica es un cambio que todavía tenemos pendiente, pensando ya en los adultos o incluso en los niños. Yo trabajé durante mucho tiempo como perito externo para la Fiscalía en delitos de abuso sexual infantil. Hay directrices específicas que te dicen cómo evaluar si el relato de un niño es válido y confiable, ¿sí? Tú envías antes del juicio la evaluación de validez del relato que te da un niño abusado o con sospecha de abuso, ¿sí? Si tomamos en cuenta cómo se evalúa la validez y confiabilidad de un relato de un niño autista, todos los relatos son inválidos, todos. O sea, un niño autista hoy en día no tiene acceso al derecho a que su relato sea considerado válido cuando él denuncia un abuso, en una población que es significativamente más vulnerable a sufrir abuso y que además no puede relatarla adecuadamente muchas veces, ¿cierto? Entonces, estoy poniendo como los puntitos de los al debe que estamos, ¿cierto? Estamos ahora hablando de educación, pero el rango es enorme. Eh, una niña que no puede acceder a ser evaluada por matrona, por ejemplo, en sus controles del CEFAM o de lo que corresponda, por sus alteraciones sensoriales, tampoco está teniendo acceso a su derecho a la salud, ¿sí? Porque hay una necesidad muy importante de capacitación de los equipos de salud, llámese dentistas, matronas, ¿cierto? Ginecólogos y todo tipo de médicos en general respecto de la aproximación sensorial específica que requieren las personas autistas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, casos como de niños que han tenido dolores de dientes durante años y que están infectadísimos y que son pensados como un trastorno conductual, una niña muy violenta durante mucho tiempo,
sin haber tenido antes y que es pensada como un trastorno como micropsicótico, porque esta niñita que tenía la condición de autismo está haciendo un episodio micropsicótico, cuando en realidad tiene mucho dolor y no lo puede manifestar, ¿cierto? Y tampoco abre la boca para ser evaluada, ¿ya? Entonces, en salud, en educación, en lo jurídico, en todos los accesos a los derechos es donde esta ley pretende incidir, ¿sí? Tiende a pensarse que en algunos espacios públicos lo que la ley está pidiendo es que haya de todas maneras alguna sala de la calma. Por supuesto que es beneficioso una sala de la calma en una fiscalía o en un juzgado donde el niño va a tener que declarar, por supuesto, pero no es lo más relevante siempre. ¿Sí? O sea, hay un derecho de fondo que tú no sacas nada con ponerle una sala de la calma si luego el relato no es válido. ¿Sí? Ya. Entonces, eso me interesa que lo tengan como marco general respecto de lo comunitario y de que esto no termina con lo educacional. Bueno, volvemos entonces a la línea de la educación. Es aquí, en el artículo 18, ajustar dispositivos de gestión y fortalecer la norma inclusiva, donde cae el PAEC, ¿cierto? Que es el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual, cuyas siglas son PAEC. Es importante, pese a que no está cubierto en esta presentación, que hay dos aspectos en los que estamos principalmente trabajando en ajustar dispositivos de gestión. Uno es la elaboración del PAEC, que se refiere específicamente a los niños autistas incluidos en el colegio, pero que la circular, específicamente las directrices técnicas, lo que hacen es decir que si bien todo niño autista debe tener, la idea es que estas estrategias PAEC puedan ser aplicadas a todo niño que se desregule, ¿ya? No es obligación para los niños no autistas, para los neurotípicos, tener este PAEC, ¿no? No es obligación para el colegio tener un PAEC para los niños neurotípicos, pero podrían tener. ¿Ya? Eso es importante también tenerlo como herramienta, porque hay muchos niños que se desregulan por otros motivos, no necesariamente por tener un autismo de base. Eh, luego está, eh, perdón, me hablaron acá y me desconecté. Ya, pero no puedo ver. No, pero en serio, ¿estás ocupada? Sí. ¿De la vida? Ya, perdón. Entonces, el tema de ajustar dispositivos de gestión, les decía, están estos dos aspectos. Uno es que el PAEC debe ser para los niños, es obligatorio para los niños autistas, pero también debe poder aplicarse transversalmente el espíritu de la ley es que todos tengan acceso a estas estrategias. Y por otro lado, están el protocolo de respuesta a las desregulaciones, que no es un extra, no, digamos, sino que está incluido, debe el colegio incluirlo en el reglamento interno, ¿ya? Entonces, por dos lados debe estar cubierto, por la inclusión en el reglamento interno, que tiene que ser coherente con su reglamento, pero tiene que ajustar el reglamento interno a las desregulaciones, y por otro lado, cada niño debe tener su PAE, ¿ya? Perfecto. Acá tenemos otro tema, que es en el artículo 21, que se refiere a la educación superior, donde tenemos la obligación de asegurar el acceso, los apoyos para la mantención del niño en la educación y el egreso. Y aquí me gustaría también hacer un link con los adultos, ¿cierto? O sea, esta es la primera generación de jóvenes que está egresando de la universidad con acceso a estas adecuaciones y con acceso a estos derechos. Y esto está haciendo que por primera vez tengamos una generación de jóvenes autistas que están titulándose, ¿ya? Si ustedes tienen hijos o ustedes mismos han tenido la oportunidad, si hablamos de prevalencia, por ejemplo, lo que han visto los últimos estudios de prevalencia, uno de los cuales fue publicado la semana pasada, es que si bien en la población infantil parece verse estable, lo que ha tenido una explosión es la prevalencia en los adultos. Obviamente, al ser el autismo una condición, digamos, inherente a la persona que tiene una base neurofisiológica y genética, no es que a los adultos les esté dando autismo, sino que lo que había era una evaluación, digamos, o una presencia irreal o una prevalencia irreal anterior y que esta generación en el fondo no fue diagnosticada tempranamente, no es que les haya dado ahora, ¿sí? Pero hay un porcentaje de estos chicos que llegaron a la educación superior y accedieron a la educación superior, muchos de ellos, ¿sí? Pero los apoyos no estaban y por lo tanto el egreso era muy escaso, ¿ya? La mayoría de los niños, hay dos perfiles, o duraban 2 semanas en la universidad y por olores, distintos ambientes, el aumento de la exigencia de la función ejecutiva y de la autonomía,
por no ser capaces de utilizar adecuadamente el sistema de transporte público, etcétera, no egresaban, sino que algunos botaban la carrera a las 2 semanas, muy tempranamente, y la otra y el otro grupo grande era el ejecutivo, ¿cierto? De orden del pensamiento, muy importante, y la mayoría de los niños se quedaban pegados ahí en el tema de la tesis. En cambio ahora se ha modificado y muchas universidades en que los niños ya habían perdido los jóvenes ya habían perdido su derecho a titularse incluso por haber traspasado los 4 años o los 5 años desde su egreso, están teniendo nuevamente la oportunidad, ¿sí? Y las universidades están teniendo que flexibilizar esas, por ejemplo, tengo un ejemplo nomás de esos 4 años post egreso y están pudiendo acceder tardíamente a poder egresar y por lo tanto sumarse a la fuerza laboral. Pero eso es otro desafío respecto de cómo se hace una entrevista y todo lo que es la inclusión laboral. Entonces podemos ver en claro que la ley es una muy buena declaración de intenciones y también es un muy buen mapa respecto de todo lo que nos falta. Está esta fantasía de, con la nueva ley todo se solucionó, vamos a poder por fin tener derechos. No. Para mi gusto lo que hace esta ley es dejarnos en claro y ordenarnos, para los que conocemos los casos, para los que somos mamás, para los que somos papás de niños en el espectro, para los que trabajamos con personas en el espectro, lo que hace es ordenar lo que necesitamos. ¿Sí? Obviamente, cada una de estas acciones están recién en pañales, pero por lo menos nos queda claro lo que tenemos que hacer. Ya. Entonces llegamos a la circular 586 del 2023 que imparte instrucciones referidas a la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de los párvulos y estudiantes contra trastornos a la práctica, el marco de la ley presenta como una declaración. Le habla a la circular 586, le habla a los sostenedores de establecimientos educacionales de educación pública, no le habla a los que interpela como responsables. ¿Sí? En toda la comunidad responsable, en el área educativa, son los sostenedores los responsables de que esto se lleve a cabo y de realizar todas las gestiones, o al menos asegurarse de que se realice. La educación de estudiantes autistas y qué alcance tiene, estudiantes autistas logran los objetivos de aprendizaje, accedan a los apoyos requeridos y se desarrollan en concordancia con sus potencialidades. Eso es en corto. Y quiero hablar más de los DEX hoy día. Ya. En otras palabras, la circular 586 establece la obligación de ajustar los reglamentos, como les decía recién, ¿cierto? Incorporando, por ejemplo, el protocolo unificado de respuesta ante desregulaciones y procedimientos internos considerando situaciones de desregulación emocional y conductual. Ya. Entonces, el PAEF es un conjunto de acciones preventivas y o responsivas desplegadas hacia él o la estudiante autista a lo largo de su trayectoria educativa, cuyo propósito es mitigar su vulnerabilidad ante el entorno o responder comprensiva y eficazmente ante conductas desafiantes de manejar para el contexto educativo, sea por su intensidad, naturaleza o temporalidad. Ahí tengo algunas cositas destacadas para explicarles. Ya, conjunto de acciones preventivas y responsivas, porque tiene dos ejes que vamos a ver a continuación. Está el eje preventivo y el eje responsivo, ¿sí? Y el plan de acompañamiento emocional y conductual debe incluir, que es un documento, ¿cierto? Debe incluir ambos ejes. Trayectoria educativa, porque debe acompañar al niño a lo largo de su crecimiento. No es que uno haga un plan de acompañamiento emocional y conductual en primero básico o cuando el niño ingresa y listo, con ese se quedó, ¿cierto? Sino que es dinámico, debe ser actualizado todos los años y debe realizarse un máximo de 15 días después del ingreso del niño a la institución educativa o, digamos, los primeros 15 días de marzo, luego del inicio del año escolar. Y su propósito es mitigar su vulnerabilidad, porque estos chicos son más vulnerables. Si no son solo más vulnerables, al bullying, sino que son más vulnerables a, como les decía recién, desarrollar comorbilidades producto de sus dificultades de la relación y la comunicación. Por ejemplo, entre muchas otras vulnerabilidades, como les decía recién, abusos sexuales, en general, son una población vulnerable. Incluso en el caso de las niñitas, que no podemos dejar de hablar del fenotipo femenino, son más vulnerables al embarazo no deseado o no planificado. Yo les he contado a los chicos en clase que el año pasado, 2023, no, 2022, no, 2023, claro, estamos en 2025. El 2023 yo recibí 3 adolescentes que venían saliendo de abortos, que sus mamás las habían llevado a Buenos Aires a hacerse los abortos.
En todos los casos, en la evaluación, las mamás, muy afectadas, se sentían culpables por no haber anticipado con educación sexual a sus hijas. Pero ellas me contaban, muy afectadas, llorando la mayoría de ellas, decían, ¿cómo me iba a imaginar? ¿Cómo me iba a imaginar que me voy a quedar embarazada si no me deja ni tocarla? No me deja lavar el pelo, no se lava las manos porque rechaza el agua. O sea, su nivel de sensibilidad sensorial su umbral es tan bajo, ¿sí? O por otro lado, su sensibilidad es tan alta, eh, que jamás me imaginé que esto fuera un área que yo tuviera que cubrir. Y resulta que las niñitas después, al conversar conmigo, estoy hablando de niñitas de 15, 14, entre 14 y 16 años, me explicaban después, ellas súper claramente, que a ellas lo que les molesta es el contacto, digamos, agudo, ¿sí? Un pellizcón, un toque, un dedo, un cariño, etcétera. Pero que la sensación de presión homogénea en el cuerpo las relaja, ¿sí? Como esta máquina de los abrazos que usaba Temple Grande. Entonces, al sentir al pololo o a quien fuera encima acostado, muchos me decían, ni siquiera sentí la penetración. ¿Ya? O sea, no, si me hubieras preguntado, con otras palabras, ¿cierto? Con una conversación distinta, el relato de ellas era, no fue a propósito, no es como que yo haya dicho, voy a tener sexo sin protección, sino que simplemente no. Entonces, ese tipo de cosas, que en el caso de los autistas, siempre la educación sexual tiene que ir, a diferencia de los neurotípicos, anticipada, porque a los neurotípicos uno responde en la medida que los niños preguntan, ¿sí? En la medida que uno va captando. Pero en el caso de las personas autistas, la educación sexual tiene que anticiparse mucho más y además estar ajustada. La educación sexual es muy distinta en ese tipo de integración sensorial que con una persona neurotípica o con una niñita neurotípica, ¿cierto? Entonces, el trabajo es otro. Y vuelvo a lo que les decía recién, nos interpela como comunidad en conjunto, ¿cierto? Nos interpela a todas las mamás, nos interpela a las enfermeras, a las matronas e incluso a las enfermeras de los colegios, que pueden detectar muchas veces que la niñita tiene puesta la toalla higiénica atravesada, ¿sí? O que está manchada y ahí tiene que haber un seguimiento, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Hay un tema de que no le importa? No, en ningún caso es eso. Falta educación, falta función ejecutiva, falta acompañamiento de terapia ocupacional, falta psicoeducación, falta educación también de las habilidades de la vida diaria. Entonces, esas cosas son cosas que sí se pueden también cubrir en los colegios. Y cuando hablamos de ajuste, ese es otro de los ajustes que se pueden hacer, por ejemplo, que no están contemplados, ¿cierto? Ese tipo de enseñanzas a temprana edad, o al menos en la población autista, hacerle psicoeducación a los padres y decirle, oye, ya, perfecto, el niño está incluido, súper, pero ¿sabes qué? Ya que tu hija es autista, te recomiendo que la lleves a la ginecóloga tempranamente, ¿cierto? Y que hagamos la educación al respecto. Entonces, en cada pequeña cosa de la vida cotidiana de nuestros hijos e hijas, tenemos que pensar que el abordaje va a ser diferente por ser neurodivergente. Me salió este verso. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Ya? Ya. Y finalmente me gustaría hablar del tema este de qué es una desregulación. Que ahí se presta para mucho confusión en general. ¿Qué es una desregulación? ¿Qué es un shutdown? ¿Qué es una tendencia al aislamiento? Toda reacción extrema es una desregulación. ¿Cuándo aplicar un PAEC y cuándo no? ¿Ya? Entonces, no hay una respuesta clara para qué es una desregulación porque depende del contexto, ¿sí? Una misma conducta, dependiendo de su intensidad, de su naturaleza o de su temporalidad, puede o no ser calificada como una desregulación. Por ejemplo, una conducta de escape. Es distinto una conducta de escape en un colegio que está frente a una autopista que una conducta de escape y el niño intenta saltar la reja, ¿cierto? Para escapar y que lo logra y que finalmente hay riesgo vital de esa desregulación, versus una conducta de escape que el niño en realidad se escapa de la sala y se esconde bajo la escalera. Entonces no podemos simplemente decir conducta de escape, sino que tenemos que definirla claramente de manera operacional para dejar en claro cuál es esa conducta. Porque el objetivo final del PAEC es que todo adulto, sea paradocente, docente, directivo, etcétera, que esté en presencia de este chico, tenga acceso, se haya socializado cuál es la respuesta homogénea ante las desregulaciones del niño. Entonces, si yo pongo conducta de escape en el PAEC como posible expresión de manifestación de la desregulación y no especifico que la conducta de escape en este caso es saltar la reja,
difícilmente ese docente que a lo mejor no conoce tanto al niño, pero sí leyó el PAE, va a poder estar al tanto. Llega un profesor reemplazante y ve al niño correr y no va a poder anticipar que lo que él va a hacer correr a la reja y saltarla. Entonces, como les dije recién, este plan tiene que tener un espíritu anticipatorio, ¿sí? Que en el fondo todos aquellos adultos que están a la mano de las personas puedan conocerlo y poder anticipar o reparar adecuadamente. Entonces, juntando, digamos, las ideas, este plan de acompañamiento emocional y conductual es individual para cada niño, debe ser además actualizado cada año, tiene un carácter formativo y no un carácter punitivo. Las respuestas que tienen que estar consignadas en el PAEC no tienen que ver con un castigo ni nada por el estilo, sino con cómo acompañarlo en volver a regularse, en estar a salvo y en estar más cómodos. Debe ser trabajado con la familia, porque la familia tiene información que nosotros no podemos acceder sin que ellos nos cuenten, como por ejemplo cambios de intereses profundos, que la abuelita es la que lo calma, que le gusta también que lo calme dentro del colegio y llega contando a la casa que le cae bien la tía del almuerzo, la tía del casino. Entonces, esas cosas tenemos que tratar de tener siempre una relación directa con la familia para que nos puedan contar. Y en el eje preventivo y el eje reactivo, pero antes de eso vamos a hablar acá de qué es una desregulación. A la base de toda desregulación, desregulación emocional y conductual, vamos a pensar en una regulación clásica, ¿cierto? Que es gritar, golpear, salir corriendo, pegar de manera involuntaria, ¿cierto? Pararse bruscamente y pegar un codazo porque quiero escapar de la sala, o tirarse al piso, o golpearse. Principalmente los niños es mucho más frecuente que hagan conductas autolesivas que heterolesivas. A la base de cada desregulación emocional y conductual hay una conducta que se exigió al niño y que él no puede lograr porque hay una habilidad que está descendida, producto de que hay una sensopercepción alterada que deriva de la fisiología propia del niño. Hay tres áreas principales del cerebro que están involucradas. Hay muchas, pero tres áreas principales que están involucradas en los cerebros autistas específicamente, que son, en primer lugar, el área encargada, perdón, el área encargada de la integración sensorial. No me voy a poner a hablar de nombres porque da lo mismo, pero integración sensorial. Eso hace que el niño desde que despierte esté incómodo. Desde que le molesta la etiqueta, hasta que hace mucho calor o hace mucho frío, le cuesta regular temperatura. Si es un buscador sensorial, necesita estar permanentemente arrastrándose contra cosas o golpeando cosas. Entonces, está incómodo porque su cerebro no logra integrar adecuadamente los datos que recibe tanto de la propiocepción como de la temperatura, como de los oídos, como de la vista, el gusto, el olfato, todo lo que es información sensorial llega de una manera, digamos, desordenada, ¿ya? Por lo tanto, este niño, desde que se despierta, está incómodo. Luego tenemos la amígdala, que es estructuralmente más grande en los niños autistas que en los neurotípicos, y la amígdala es la encargada de la respuesta a la amenaza, ¿ya? La encargada de la respuesta del miedo y de la ansiedad, que son de la misma familia, ¿cierto? La ansiedad es un miedo generalizado sin un objeto identificado, y el miedo es un miedo específico respecto de algo concreto, ¿cierto? Pero ambas se alojan en la amígdala. Al estar la amígdala estructuralmente más grande, tiene una respuesta más exagerada. Entonces yo puedo tener a mi mamá diciéndome, ya, pues pero apúrate, pucha, todas las mañanas lo mismo, ¿hasta cuándo? Y yo no lo vivo como mi mamá diciéndome, pucha, todas las mañanas lo mismo, ¿hasta cuándo? Sino que lo vivo como si estuviera un león gruñándome en la cara y está en riesgo mi vida. Entonces ya tengo una incomodidad sensorial, además estoy expuesto a lo que mi amiga le interpreta como una amenaza a mi vida o incluso como un dolor. Y luego tenemos la tercera estructura, que es el lóbulo frontal, que es el encargado de tener una respuesta, un juicio social, una respuesta con juicio social y controlar los impulsos o inhibir los impulsos, ¿sí? Entonces, un neurotípico se despierta sintiéndose relativamente cómodo con su cuerpo, en control de sus movimientos, ¿cierto? Captando el entorno de una manera cómoda, relativamente, o al menos pudiéndola interpretar adecuadamente. Y luego los estímulos a los que está expuesto los siente de una manera en que su respuesta es proporcional al estímulo, a diferencia de los neurodivergentes, que la respuesta es desproporcional al estímulo, e incluso si ese niño se enoja, el neurotípico, viene finalmente el lóbulo frontal y le dice, oye, no, esta respuesta es mucho,
¿cierto? Contrólala un poquito, dependiendo de la edad, porque obviamente que no pretendemos que el niño preescolar tenga ese control y por eso nadie lo espera y por eso a ellos los ayuda mucho más a mentalizar, ¿cierto? La educadora de párvulos tiene naturalmente mucha más habilidad, está mucho más entrenada en el descontrol de impulsos porque es algo esperable en los preescolares. Pero ya en un niño de quinto básico, una respuesta desproporcionada al estímulo, eh, eh, donde el lóbulo frontal no está haciendo su trabajo de acuerdo a lo esperado, evidentemente que va a manifestarse como una desregulación. ¿Sí? Y por eso es que es tan importante que en este camino de la sensopercepción, de elaborar la habilidad, de evaluar la habilidad y de determinar la conducta que se va a solicitar, es donde tenemos que diseñar una estrategia preventiva para no llegar al DEC. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta, no, perdón, ¿va? Lo vamos a ir borrando. Vamos a creo que tengamos en cuenta que una misma conducta en un niño autista puede efectivamente ser una desregulación o puede ser una estrategia para autorregularse, ¿cierto? Por ejemplo, ahí les decía lo de la conducta de escape, esto es muy frecuente. En este caso, evidentemente, hay un riesgo, están las flechitas y las púas y el niño está claramente en riesgo. Pero también podemos tener una conducta de pseudo escape, digamos, como la del niño que estaba recién en la foto, en la primera foto, en que este pseudo escape en realidad es para caminar o deambular, para autorregularse y no es un escape. Entonces tenemos que tener cuidado con cómo lo definimos. Vuelvo a lo mismo. ¿Le voy a mostrar después? Sí, le voy a mostrar un caso de registro en que hay algunos errores. Esta conducta, por ejemplo, la del aislamiento, no es una desregulación, sino que es una estrategia de autorregulación. El niño está disminuyendo los estímulos, él solito está regulando que si tiene una respuesta muy desproporcionada a los estímulos visuales o auditivos, va a buscar un espacio tranquilo para autorregularse y después volver. De hecho, muchas veces, en muchos casos, eso es lo que perseguimos con la intervención, que el niño aprenda a leer sus estados internos. Por ejemplo, eh, que me dé cuenta de que si tengo los puños apretados y la cara roja, eso es enojo y me voy a desregular. Y en ese momento, antes de desregularse, el niño diga, este es el momento en que tengo que salir de la sala. Eso se logra, ¿ya? Se logra con intervención terapéutica, no es una fantasía, es lo que trabajamos todos los días. Esto ya es un ejemplo de una situación donde un gatillante ya se transformó en un precursor, ¿cierto? Es una conducta inicial. Acá está el precursor, el niño tapándose los oídos y demostrando clara incomodidad. Y aquí ya hay una manifestación de la conducta desregulada, donde ya está gritando. Posterior a eso puede venir golpearse la cabeza contra la mesa, salir arrancando, etc. Esto es una manifestación. Las niñitas, no nos olvidemos que también presentan desregulaciones. Las niñitas son diagnosticadas en promedio hasta 8 años después que los niños. Entonces sucede un fenómeno parecido al que sucede con lo que les decía recién de la prevalencia en adultos versus niños, ¿cierto? La prevalencia, si tú la mides entre los 18 a 30 meses o a los 5 años, siempre te da el 4-1, 4 hombres por una niñita. Pero en la medida en que las personas van creciendo, y ahora que ya están los implementos de detección más afinados, esta diferencia 4-1 se ha ido ajustando y hemos visto que hay una relación directa con el coeficiente intelectual. Cuando las mujeres tienen, a mayor coeficiente intelectual de las mujeres, la prevalencia disminuye, ¿ya? Porque hay una mayor capacidad de enmascaramiento. Pero los hombres no enmascaran tanto. Bueno, tenemos también eventualmente, ¿cierto?, conductas de golpe, etcétera. Pero como yo le digo a mis alumnos siempre, todo es comunicación. Este niño está comunicando algo, este niño está comunicando algo, este niño está comunicando algo. Entonces, más que pensar, lo tengo que calmar, cuando nos enfrentamos a estas situaciones es qué me está queriendo decir. Porque si yo logro descifrar qué me quiere decir o cuál es la función de la conducta, voy a poder prevenirla en la siguiente oportunidad. Entonces, no, vamos a volver después a esto. Antes de hacer el PAEC, el paso anterior es la observación de las DECs, de las desregulaciones emocionales y conductuales.
Independiente de que tú tengas niños sin diagnóstico, porque acá no tenemos en este país suficiente cobertura como para que cada niño del cual ustedes, educadores, sospechan que puede haber una condición del espectro autista, efectivamente puedan acceder a un diagnóstico por miles de motivos, sea por una resistencia de los apoderados, sea por temas económicos, por temas culturales, por lo que sea. Muchos niños quedan con la sospecha del educador durante años sin ser nunca diagnosticados. No necesitamos necesariamente que sean diagnosticados para poder hacer cosas, porque tal como les decía recién, el PAEC es obligatorio para los autistas, pero ustedes pueden hacer un PAEC para cualquier niño, ¿ya? Que les permita socializar con todos los profesores y de esta forma homogeneizar la respuesta ante las desregulaciones. Incluso en los casos en que los padres se oponen, porque no hay para qué ponerle ese diagnóstico, porque de nuevo, la ley dice claramente que todo niño puede tener un PAEC, ¿ya? Entonces, para poder elaborar el PAEC de un niño que se desregula frecuentemente, necesitamos poder leer los gatillantes. Toda regulación o explosión de la conducta desregulada tiene primero un gatillante que puede ser interno o externo. Muchas veces recibo comentarios de la nada, sí, es lo típico, y de la nada se desreguló. Estaba bien y de la nada se desreguló. Ese de la nada es para nosotros. Nosotros creemos que es de la nada. El niño no lo vive como de la nada. Algo recordó, algo interpretó, algo le dolió, algo le molestó, o está excesivamente cansado, etcétera, que fue un gatillante. No, ese de la nada no es así. Ya, siempre hay algo. Lo que pasa es que no siempre tenemos el tiempo para hacer la investigación de detective privado de cuál es el gatillante. Bueno, estas son algunas alternativas de gatillante. Cansancio o dolor, como les decía recién, la niñita con desregulación durante un año por un dolor de dientes. Exceso de demanda, se le están pidiendo muchas cosas al mismo tiempo que recordemos que el procesamiento, la velocidad de procesamiento de información es uno de los principales déficits en términos cognitivos de los niños. Ya cuando estamos pensando en cosas académicas, los niños autistas procesan la información más lento. Es súper importante hacer una pausa después de solicitar una cosa, no tres cosas al mismo tiempo. No es ándate al almuerzo, siéntate acá, lávate las manos, no. Las instrucciones tienen que ser dadas de a una, porque aunque el niño no lo manifieste y no te diga, ay, se me olvidó qué era lo que tenía que hacer, él, lo único que le sucede es que se le mezcla todo, percibe que no es capaz de hacerlo y ese exceso de demanda puede ser un gatillante. Incertidumbres, desórdenes o cambios imprevistos. Llegué al colegio y era 18 de septiembre, nadie me lo anticipó. Llegué al colegio y era el día del alumno, nadie me lo anticipó. Llegué a las 8 de la mañana y estaba la música todo chancho, nadie me lo anticipó. Generalmente eso es gatillante de desregulación, sí o sí. Anticipar y muchas veces en los planes de adecuación, eh, o sea, no muchas veces. Yo, en mi caso, yo siempre pido que los colegios me manden en marzo los calendarios, porque obviamente que siempre va a haber cosas que no podemos anticipar, pero el día de la kermes, el día del 18, el día del alumno, eso está claro en todos los colegios el calendario desde marzo, ¿ya? Entonces, yo tengo mi calendario del niño, entonces yo con mis sesiones puedo anticiparle, eso es en psicoterapia individual, pero también ustedes como psicólogos escolares, educadores, etcétera, idealmente el día anterior, no una semana antes porque van a generar ansiedad y además se le va a olvidar, el día antes, anticipar lo que viene al día siguiente y evaluar si es pertinente que el niño asista o no. Si en el caso de que hay un especialista externo y son padres que están, digamos, con el diagnóstico, que han hecho su diagnóstico, que están colaborando, idealmente comunicarse con ellos, explicarles que esto va a pasar y que ellos también evalúen si consideran que es lo mejor que participe o no. No lo digo con un ánimo de exclusión, lo digo con un ánimo de bienestar. ¿Ya? Muchas veces los niños te sorprenden y generalmente a lo largo de su evolución terminan participando en todo. Pero muchas veces en los primeros años, primero, segundo básico, las desregulaciones son muy importantes y los niños todavía no incorporan sus estados internos. Entonces tampoco te pueden explicar por qué. Pero llegar a un colegio donde están todos vestidos de 18 de septiembre y la música está fuerte y banderitas, y qué sé yo, eh, con un niño que no ha sido anticipado, autista, es desregulación bastante probable, digamos. Esta es una de las causas internas que yo les decía recién, ¿cierto? Pensamientos intrusivos o obsesivos. Los pensamientos intrusivos, los niños no lo identifican como intrusivos, bueno, y los adultos muchas veces tampoco sin terapia, pero en el fondo se trata de pensamientos que se viven de manera egodistónica o no como algo agradable, es como algo externo a mí, un pensamiento que se me viene y que no puedo sacármelo. Por ejemplo, mis amigos no me quieren, 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 y eso es una frase repetitiva y que ya viene con pensamiento intrusivo, y incluso aunque él crea o entienda objetivamente que no es así, y que los amigos vengan a decirle y haya un montón de conductas de inclusión,
si él tiene ese pensamiento obsesivo o intrusivo, lo sufre doble, lo sufre porque dice, yo sé, yo debería, se pegan en la cabeza, ¿cierto? Pero igual pienso que no me quieren y no puedo contra eso y no me quieren y no me quieren. Entonces, además se genera una discordancia cognitiva que es súper importante y súper incómoda para ellos y que muchas veces puede causar también, puede ser un gatillante de una desregulación sin que uno lo haya interpretado. Entonces, nosotros profesores que estamos en la sala no tenemos acceso a ese pensamiento intrusivo o a ese pensamiento obsesivo. Por eso es muy importante verlo con la familia en los casos de los niños que no tienen psicoterapia, eh, porque es más probable que las mamás sepan eso, que los niños lo hayan compartido con ellos en algún momento. Confusión emocional, ¿cierto? No identificar las emociones en relación a los estados internos, como les decía recién, confundir la rabia con la pena, llorar, de estar enojado y pegar, pero en el fondo requerir contención por tristeza, etcétera. O estar muy contento y no sonreír, y los otros le dicen, ¿por qué estás enojado? Y le dicen, no estoy enojado. Y se genera una discusión por eso. Me dijo que estaba enojado y no estoy enojado. ¿Hasta cuándo me dice lo mismo? Que es un tema de escasa expresión emocional facial. Búsqueda o sobrecarga sensorial, lo que les dije recién, por ejemplo, que al jugar a la pinta o a lo que sea, son mucho más bruscos. Aquellos que tienen un umbral sensorial bajo requieren un contacto brusco porque es como si tuvieran la piel gruesa. Entonces, al jugar a la pinta, golpean o pasan a llevar o son muy bruscos y eso genera, obviamente, respuesta de caso de los compañeros, de parte de los compañeros, y eso desencadena muchas veces en una acusación de me pegó, es malo, qué sé yo, una acusación, y el niño termina desregulado. Y falta de recursos comunicativos, ¿cierto? Porque quiere pedir algo o decir algo o solicitar algo, manifestar algún estado que no puede porque hay un niño no verbal o con muy escaso lenguaje verbal y que está en una situación también muchas veces en que su lenguaje verbal no se lee. Por eso les decía recién en la imagen del niño tapándose los oídos, ¿sí? Siempre pensar que eso es un precursor. ¿Qué es un precursor? Un precursor es... Lo puse... Bueno, un precursor es un precursor es toda conducta que antecede a la conducta desajustada y que nos da la pista de que va a venir una desregulación. Y esos precursores son muy variables. Pues algunos niños van a mecerse, otros niños van a murmurar garabatos, otros niños van a empezar a morderse la ropa, otros van a empezar, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero en la mayoría de los casos, nosotros no atendemos a los precursores porque no está haciendo más o menos nada y además porque no tenemos los recursos, porque estoy sola de profesora en la sala y no puedo atender cada vez que el niño está murmurando algo o que se está meciendo. Pero en el caso de niños que están llegando a desregulaciones que los ponen en riesgo a ellos y a los demás, vamos a tener que atender a esos precursores, incluso más que a la conducta desajustada o a la intensificación de la conducta desajustada. Porque si yo identifico el precursor, voy a poder anticipar la conducta. Por ejemplo, esta chica que se resistía permanentemente de manera súper oposicionista, así me lo describían a mí, que la niña era oposicionista porque no quería entrar al laboratorio de química. Y resulta que en el laboratorio de química, ella, bueno, ella se regulaba en la puerta de la sala de química siempre. Entonces era, ¿cómo la voy a dejar entrar si están todos estos materiales peligrosos? Por supuesto que no, es peligroso para ella y para los demás. Entonces finalmente a ella le gustaba la química, pero terminó eximida del ramo. Y haciendo el estudio sensorial con ella, nos dimos cuenta de que lo que no soportaba era el colet que tenía que ponerse obligatoriamente para la clase de química. Se modificó uno de estos gorritos de malla que usan las cocineras y listo, se acabaron las regulaciones. No todos son así de sencillos, pero la mayoría de las veces el estudio del precursor, tomarse el tiempo de hacer el estudio del precursor, es lo que nos va a dar la clave de la anticipación, ¿sí? De anticiparse a la situación que va a gatillar esta desregulación. En este caso era súper sencillo, era sensorial. En otros casos puede ser porque es después de la clase de gimnasia y resulta que me toca sentarme al lado del niño que queda con mal olor y no lo soporto. Se soluciona ¿cómo? Cambiando los asientos después de la clase de gimnasia. Muchas veces son casi absurdos los cambios que uno puede hacer con los precursores. Estoy hablando de nuevo de niños sin comorbilidad. Estamos hablando de niños autistas. No todos tienen comorbilidad. La mayoría, más del 80%, va a presentar una comorbilidad a lo largo de su vida, pero a lo largo de su ciclo vital. No significa que el 80% de los niños tienen a lo largo de su vida siempre una comorbilidad. La depresión se trata y se maneja y se cura, o remite de alguna manera, ¿cierto? Y los trastornos del sueño pueden remitir también con una serie de manejos.
Trastornos conductuales pueden remitir, recuerden lo que les mostré al principio, el autismo es dificultades en la relación y la comunicación, rigidez y alteraciones sensoriales. El clúster B es principalmente el que genera aquí las desregulaciones, ¿cierto? La rigidez cognitiva y conductual, ¿cierto? La resistencia al cambio y a lo nuevo, y las dificultades sensoriales. Luego empieza a aumentar la conducta, de manera que ya empieza a molestar, ¿cierto?, al resto, los niños se empiezan a quejar, etcétera. Y luego, según la respuesta del entorno, y aquí es donde entra el PAEC, se intensifica hasta la explosión. Acá también entra el PAEC, que es la mitigación según la respuesta del entorno, es decir, que la conducta logre estabilizarse nuevamente, recuperar la calma y finalmente el acompañamiento y la reparación del bienestar. Lo que desea el PAEC es homogeneizar esto para todos los profesionales del colegio. ¿Ya? Es eso, no es más complejo que eso. Pero aunque suene sencillo, la verdad es que esto es muy valioso porque se llevan muchos años trabajando de manera, como en los colegios, de manera un poco atomizada, ¿sí? Llamen a la profesora tanto que es la que lo conoce, es algo usual. Llamen a la tía que es la que lo conoce, llamen a la tía así, o, y en el caso de que no sea específico nadie que lo conozca mucho, sobre todo en los colegios cuando hay más alumnos por sala, llamen a la mamá para que lo venga a buscar. Y eso debe ser el último recurso, el último recurso realmente. ¿Ya? Idealmente también el PAEC apunta a disminuir esas llamadas para que lo vengan a buscar. Para poder, antes del PAEC, para poder elaborar el PAEC necesitamos entonces un registro de observación de desregulaciones. Lo ideal es tener un drive, hoy en día es sin duda lo más práctico, o un Excel compartido, ¿cierto? O también si uno se puede acceder a eso, una bitácora escrita que esté en el aula del niño, o incluso un corto con que se ponga el registro diario y cada profesor vaya escribiendo, y tengamos quien registra, fecha y hora, contexto, por ejemplo, en el casino o en la hora de almuerzo, o le dijeron que cerrara la boca o lo que sea. Luego, ¿cuál fue la conducta que hizo? Lanzó el tenedor y le llegó en el ojo a la compañera. ¿Cuál era la función de la conducta? Y aquí es donde lo que yo les decía recién, tenemos que aprender a interpretar, porque generalmente aquí lo que se pone como función es ganancial, quería llamar la atención. ¿Ya? Y la verdad es que cercano al 0% es esa la función de la conducta. Todo lo contrario, los niños autistas muchas veces no quieren llamar la atención. Ya están tan acostumbrados a ser señalados a lo largo de toda su vida, que todo lo contrario, ojalá ellos mimetizarse y no llamar la atención y no ser diferentes. Y luego en la etapa de recuperación, ¿a qué funcionó? ¿A qué respondió? No respondió a nada, siguió gritando 3 horas y lo vinieron a buscar, siguió golpeando, la regulación después del lanzamiento del tenedor continuó, o se logró retirar de la sala, se utilizaron estas estrategias y esto funcionó. Muy breve, pero esto nos permite varios objetivos. No solamente tener insumos para elaborar el PAEC, sino también nos permite mantener un registro que nos permita a fin de semestre o a fin de año ver la frecuencia de las desregulaciones. Porque uno se acostumbra a que estos chicos se regulan siempre. Cuando uno va después y dice, bueno, pero ¿cuántas veces por semana pasa esto? ¿Cuántas veces en el casino? ¿Cuántas veces en matemática? No, la de matemática ha ido disminuyendo desde que cambiaron a la profesora. No, la de arte ha ido disminuyendo desde que ya no están trabajando con texturas pegajosas. Entonces yo poder ir cruzando la información y ir viendo cuáles podrían haber sido los posibles gatillantes. ¿Ya? Y además nos va a permitir ir viendo cuál es la función y nos va a ir permitiendo ver qué funciona. Entonces, esto que es muy desordenado, y por eso de hecho lo puse así, tenemos que ordenarlo en esto, ¿sí? Cansancio, dolor, ojalá acá. Acá tenemos un ejemplo de un extracto, nomás lo que le saqué una foto de la pantalla, pero es un ejemplo ahí está, un ejemplo de un registro en un drive compartido. Entonces, esto mismo que yo les dije acá, está acá, y estos que están en clarito son ejemplos que yo pongo de posibles respuestas, así como en la conducta que puedes poner se escapa, se opone. Entonces, por ejemplo, aquí pusieron se escapa, baja al patio, le pide a Barbarita que llame a la psicóloga, cuesta que comunique, se niega a narrar detalladamente lo sucedido, en realidad cero posibilidad de que no haya, bueno, y su discurso es desorganizado. Y ahí, ganancial, ¿viste? Evitar. Partimos siempre desde el prejuicio de que este niño es mal portado, de que en realidad lo que quería era llamar la atención, quería evitar la clase, etc. Siempre pongo primera opción comunicativa. Puede ser evitativa, pero no manipuladoramente evitativa, sino que porque estoy evitando un gatillante. Puede que yo no la desconozca y en ese caso es mucho más valioso poner desconocida la función que poner ganancial, digamos, sin argumento, u otra. Y aquí se relata el antecedente, el contexto, ¿cierto? Yo lo quería hacer reír, le dijo asqueroso, etc.
Pero la idea del registro es eso, y aquí más atrás está la hora, la fecha, quién lo ingresó, quién fue el profesor, etcétera. Y como todos tenemos acceso a esto, no todos, en realidad reducido, pero digamos, profesores jefe, los profesores que están con él ese día, la psicóloga escolar y la psicóloga externa, por decir algo, dependiendo del equipo. Eh, Eso me permite a mí, si el profesor de la desregulación de la mañana lo registra, me permite a mí, psicóloga externa, atender esa conducta o valorarla con él, analizarla y ver conductas alternativas sobre todo, aumentar el repertorio conductual. Ese mismo día sí me toca verlo en la tarde. A diferencia de antes, que teníamos que empezar a esperar el informe semestral, donde ya esa conducta el niño no se acordaba. Cuando fue la desregulación, era muy difícil trabajar la elaboración del daño cometido, ¿cierto? Y sobre todo la reparación con el niño. Los niños desregulados lo pasan muy mal y quedan muy dañados ellos, más allá de lo que dañaron a los otros. Y la reparación, esto, tiene que ser siempre con el niño primero. Cuando ya se recuperó la calma, no es vamos a pedir disculpas inmediatamente. Siempre reparar con el niño primero porque eso aumenta la probabilidad, no es mi impresión, sino que está estudiado, que aumenta la probabilidad, habiendo una reparación primero con el niño, de que esto se repita menos. ¿Ya? Y luego, en un segundo lugar, por supuesto, reparar con el otro, ir a pedir disculpas, reponer lo que haya que reponer, limpiar lo que haya ensuciado, por supuesto. Pero primero la reparación con el niño. Ya. Entonces, en el eje preventivo de este PAEC tenemos que tener desarrollo de habilidades, es decir, si el niño tiene, por ejemplo, no se sabe limpiar el poto después de ir al baño. Entonces tenemos que desarrollar de funciones de habilidades de la vida diaria que se limpie, ¿sí? No estamos hablando de control de esfínter porque por mucho que uno piense que eso se puede entrenar así en todos los niños, hay niños en que tienen muchas veces una base neurológica, sobre todo en los neurodivergentes, y que el control de esfínter no depende de la voluntad ni es tan fácil de entrenar. Pero sí se puede entrenar que el niño diga caca, vaya al baño, se baje estos pañales de short, o sea, estos pañales que se suben y se bajan, y luego se los vuelva a subir. Eso lo he hecho con muchos niños y funciona, pero tenemos que enfocar una conducta que sea efectivamente entrenable. Decir no vengas más hasta que no controles esfínter es un acto discriminatorio porque no depende de ellos en estos casos. Eh, Evaluar la naturaleza de las relaciones personales de los niños. Tenemos que tener claro cuáles son sus amigos, cuáles son los niños que lo aceptan, cuáles son los que no, con quién los voy a juntar de manera que puedan trabajar mejor, etcétera. El control de la carga sensorial. ¿Dónde lo voy a sentar? ¿Cerca de la ventana? ¿Lejos de la ventana? ¿Lejos del niño que tiene, no sé, que generalmente come huevo duro en el recreo? Cerca de la puerta para poder salir en el caso, como un caso como el que los comentaba recién, lejos de sí, algunas salas tienen lavamanos, lejos del lavamanos si el niño tiene una tendencia, como lo tienen muchos niños, a jugar con agua y a dejarla embarrada con el agua, hasta que no lo vea, sino que esté más adelante, para no recordárselo. Si voy a ponerle o no ponerle sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. En ese caso también, por supuesto, cerca al lado de una muralla, para que puedas tener la muralla al lado, etc. Mm, ya, y en el eje reactivo, lo que les decía recién, tenemos que tener identificados los precursores y para eso necesitamos un registro. Tenemos que tener identificados los gatillantes. Tenemos que retirar la demanda cuando ya identificamos la demanda que es la que está gatillando y regular la comunicación. Es decir, si el niño está desregulado, primero porque está haciendo una prueba de matemática o lo que sea y se pone a llorar y a gritar, a romper cosas y no quiero, etcétera, retirar la prueba de matemática en ese momento no implica que no la pueda dar en otro momento. Es en ese momento. Y vamos a tener que regular la comunicación. No le vamos a decir, ya, tranquilízate, pero sigue haciendo la prueba. Eso es de regulación segura. Si ya vimos que está en precursor, le retiramos la demanda. ¿Ya? La puede dar después, no significa que no la va a dar, no significa que no va a hacer tareas, que muchas veces los papás tienen susto de eso, que significa que no va a aprender, que no va a tener acceso a los contenidos, no, porque las adecuaciones curriculares van por otro camino. Pero sí muchas veces las adecuaciones curriculares tienen que estar incluidas en el PAEC, algunos detalles, ¿sí? Como por ejemplo, lo que les decía recién, el trabajo con texturas pegajosas. Trabajo con texturas pegajosas lo podemos adecuar en las adecuaciones curriculares. Dicen, cuando vayan a trabajar con plasticina o con témperas de dedos, él puede trabajar con lapigrafito en vez, con el mismo trabajo, pero de otra forma, ¿cierto? Si le decimos, no, ya, pero vamos, tú puedes, sí, algo que es muy sensorial, sin un apoyo
claro de habilidades desarrolladas, vamos a tener también probablemente una desregulación. ¿Qué tiene que contener el documento PAEC? Tiene que contener, por supuesto, la identificación del niño, la identificación del equipo de apoyo interno y externo, quiénes son las personas que debo recurrir, ¿cierto? Un contacto de emergencia, o dos, madre, padre, abuelita, etcétera, en caso de que sea necesario contactarlos. Pero este contacto de emergencia no implica que cada vez que hay una desregulación lo voy a tener que contactar. Sí informar, pero ese informe puede ser al final del día, dependiendo de la severidad, puede ser incluso al final de la semana. Pero si lo logramos manejar en el colegio y es una desregulación típica, es algo que siempre sucede, no es necesario informarlo cada vez. Esto es muy importante, fortalezas y desafíos. Muchas veces, de hecho, he visto muchos PAEC en que esto de frente se obvia. Las fortalezas y las habilidades no están especificadas, sino que nos centramos en, como queremos manejar desregulación, solamente ponemos los gatillantes o las cosas que les cuestan. Entonces digo, por ejemplo, no trabaja en matemática, le cuesta desafíos sensoriales, no lo podemos tocar, no lo abracen, no le gusta correr, no, 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 no. Pero eso lo único que hace es limitarnos, porque es a través de la fortaleza y de las habilidades en que yo voy a poder efectivamente manejar esta desregulación, ¿sí? Sabiendo con qué temas distraerlo, con qué temas proponerle para hacer, porque muchas, pero muchísimas veces cometemos el error de tratar a los neurodivergentes, específicamente a los autistas, con lo que funciona con los neurotípicos, que es decir, ya, pero mira, yo te ayudo, lo vamos a hacer, etcétera. Y muchas veces, cuando ya hay desregulación, no en un trabajo cotidiano, cuando hay desregulación, lo que mejor funciona es cambiarles el tema. ¿Y qué temas son esos? Estos, que tienen que estar especificados en el documento. ¿Cuáles son sus intereses profundos y sus experiencias que disfruta? Entonces, yo ya sé, aunque no soy su profesora, si yo lo leí y entendí el PAEC de este niño específico, yo ya sé que su interés profundo en este momento es Minecraft. Entonces, cuando está la regulación, yo puedo ponerme a cantar la canción de Minecraft. O ponte tú a cantar la canción de la princesita esta de la película de Mario Bros, que fue una Peaches, 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 no me acuerdo que muchos niños les encantaba. Y yo me ponía a murmurar esa canción y al tiro, un cambio pero inmediato, un clic, y se le olvidó la regulación. Y después hacemos la reparación, cuando ya está hecha la mitigación. Pero no tengan miedo de hacer completamente el ridículo en el proceso de la mitigación, ¿ya? Todo con los intereses profundos de los niños, que pueden ser, obviamente, muchas veces los dinosaurios, el espacio, y etcétera, pero muchas veces son muy idiosincráticos, ¿ya? Que puede ser realmente lo que se les ocurre a ustedes. No sé, cómo se construye un tostador, cuáles son las capitales de lo que sea, cuáles son los colores más frecuentes de las banderas del mundo, ni siquiera ya las banderas, sino ni las capitales. Entonces, tenemos que conocer al chico, al menos alguien tiene que conocerlo y si no hacerlo con la familia para poder hacer los intereses, porque el manejo de la desregulación inmediata para la mitigación puede ser muy variable y es lo que tenemos que explicar. Ya, estamos en el tiempo. Los gatillantes ya lo vimos, manifestaciones DEC pueden ser también muy variadas, pero lo que comparten es que ponen en riesgo a él mismo o a los demás. La respuesta sugerida en base a los intereses y al perfil sensorial. ¿Ya? La respuesta sugerida ante una desregulación, para este niño en particular, tiene que ir de la mano con los intereses y con su perfil sensorial. No para cada niño va a ser, para algunos niños va a ser abrazar, para otros niños va a ser preguntar si lo puedes abrazar, para otros niños simplemente es dirigir hacia la salida, hacia un lugar más tranquilo, para otros va a ser conversar, para otros va a ser no conversar, etcétera. Tengo niños que me dicen derechamente, le lancé la silla en la cara a la profesora, pero uno dice, ya, a ver, a las 10 pasó esto en el recreo y le lanzó la silla en la cara a las 11. Estuvo todo ese rato desregulado y cuando uno hace después el seguimiento, la profesora lo siguió a la sala de la calma, le preguntó, ¿pero qué te pasó? ¿Pero qué te pasó? ¿Pero qué te pasó? ¿Pero cuéntame qué te pasó? Ya. Y a los 40 minutos el niño le lanzó la silla en la cara. Obviamente que es una respuesta inadecuadísima, violenta e inaceptable. Pero también, como me dijo Cristóbal, dijo, yo traté de regularme, pero no me colaboraron. Un niño con un lenguaje súper elaborado, pero con muchas dificultades de la comunicación y de inhibición de impulso. Entonces, esa respuesta de ¿pero qué te pasó? Cuéntame, puede ser exitosísima con un niño. Y en otro puede provocar una respuesta muy extrema y una mantención de la regulación. Y finalmente el registro, que es lo que les dije acá, se los anticipé porque para que tuviera sentido el estudio de las desregulaciones, pero este registro es exigido. ¿Ya? No es que yo diga lo hago, yo lo hago así, es una idea,
pero el registro de las desregulaciones tiene que estar. Yo lo puse acá como desregulaciones porque eso es lo exigible, pero la verdad es que en el caso de los niños autistas es bueno tener un registro de toda conducta destacable. También si tuvo un excelente día, ojalá registrarlo. Y a qué respondió, hoy día tengo un día de música, funciona excelente, etc. Y por último, este año se promulgó el dictamen 73 sobre cupos de admisión de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes en establecimientos particulares pagados, dentro de los cuales está el autismo. No es el único, pero incluye también síndrome de Down y otras condiciones que implican necesidades educativas especiales permanentes en establecimientos privados. Y especifica que de aquí a 2028 todos los colegios particulares van a tener que tener por lo menos el 5% de los cupos disponibles prioritariamente para estudiantes con necesidades educacionales permanentes. Es muchísimo, 5%, ¿ya? Ahora, actualmente no llegamos ni al 2%, no hay mucho catastro, pero aproximadamente, y no estamos dando abasto, ¿ya? Entonces, es indispensable que podamos todos, como sociedad, y específicamente los equipos de salud mental, y del área educativa, capacitarnos en esto, estar al día, porque yo lo que hice hoy día es una pincelada específica de un tema específico en un área específica, o sea, educación dentro de una circular, porque en el fondo es lo que actualmente va a ser supervisado, ¿cierto? La superintendencia va a supervisar que los colegios tengan efectivamente un PAE para cada uno de sus alumnos autistas. Y eso no está. No está en todos los colegios y no está dentro de los 15 días y no está porque nos falta práctica también y porque falta capacitación. Entonces, yo me pregunto si el 2028, si de aquí al 2028 vamos a ser capaces de dar una respuesta justa y humana, no solo a los niños incluidos, sino también a toda la comunidad, a los profesores, a los alumnos neurotípicos, a los alumnos con otras necesidades, que requieren también trabajar en un entorno y estudiar en un entorno adecuado y no hostil, porque los niños en entornos hostiles no aprenden, ninguno, ni los neurotípicos ni los divergentes. Muchas gracias. Oye, Loreto, ¿está Loreto? Estoy acá. Me porté Muchas gracias, excelente Vivi. Hay ahora. unas pequeñas preguntitas en el chat. Dale, dale, Ahí pregunta. Claudina Muñoz preguntaba qué es lo que es el HH, que lo mostrabas cuando estabas viendo el documento Habilidades. PAE. Perdón, es la abreviación de habilidades. Y a veces Perfecto. va a aparecer HHVD, que es habilidades de la vida diaria. Diaria. Muchas gracias. Otra pregunta es si los niños TEA pueden o no pasar por medidas disciplinarias o quedan fuera de esas medidas. Bueno, ahí depende de las adecuaciones del reglamento interno que tenga el colegio, pero a priori no. No deben aplicarse las mismas medidas disciplinarias que el resto de los niños. Debieran tener acciones principalmente formativas. Ahora, bien, depende del área de la que estemos hablando, porque por ejemplo, un niño, y por eso son tan importantes las adecuaciones curriculares, porque un niño, por ejemplo, que tiene dificultades para trabajar en su casa, por el motivo que sea, funcionamiento ejecutivo, lo que sea, y eso está en las adecuaciones curriculares, él no debiera ser anotado por sin tarea. Ujú. Eso está en el PAE, pero, pero no significa que todos los niños autistas no sean capaces de hacer tareas, porque lo son y muchos las disfrutan. Entonces, en esos casos en que está claro que el niño puede y que no tiene adecuación en tareas a la casa, sí podría ser anotado por sin tareas, perfectamente, pero tiene que ser evaluado, ¿cierto? Obvio, pero a lo que yo me refiero ahora es en las desregulaciones, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una desregulación con resultado de autolesión o de rotura de algo, etcétera, deberá siempre tener acciones formativas y no punitivas. Pero, de nuevo, si hablamos sin delantal, qué sé yo, cada pequeña cosa, como el ejemplo que les di a la niñita que no se quería tomar el pelo, Ujú. eh, debiera ser evaluada si es con medida disciplinaria o no, dependiendo de las adecuaciones que tenga. No son generalizables, ¿cierto? Como les decía. Ya, y otra pregunta acá de Mercedes que comenta si las personas autistas tienen la amígdala de tamaño mayor que los neurotípicos. Sí, sí, lo dije. Ya, Ujú. Estructuralmente mayor, sí. O sea, la estructura es más grande, sí. Lo que claro. pasa es que no a todos los niños se les estudia eso, no es algo que generalmente no se estudia, pero todos los estudios dirigidos que se han hecho con grupos control, en el caso incluyendo imágenes, principalmente resonancia, eh, se ha visto consistentemente esos resultados de aumento del volumen de la amígdala. Acá Blanca nos deja recién una pregunta, dice si se puede acortar la jornada cuando hay desregulaciones muy constantes,
si la o el estudiante no soporta estar toda la jornada. Sí, de todas maneras sí, lo hacemos mucho, pero con el consentimiento de los padres. Tú no puedes imponer un acortamiento de jornada porque el niño tiene el derecho a estar en su jornada completa. Lo que sucede a veces es que en estos casos que te decía yo de los padres que no están de acuerdo con el diagnóstico o no, el niño no ha sido evaluado y no están dispuestos a flexibilizar, se dificulta mucho porque se siente como una discriminación, no va a estar todo el día, etcétera. Pero en la práctica lo que hacemos es dos etapas, digamos, ¿cierto? Dependiendo de, yo generalmente hago un nivel de alerta. Los niños que están con ideación suicida, que están poniéndose en peligro, han intentado, perdón la crudeza, pero es lo que nos pasa muy frecuentemente, que han intentado lanzarse de ventanas de colegio, etcétera, están en nivel 3 de alerta, esos niños están sin jornada, se suspende la jornada y evaluación psiquiátrica y hasta que no se regule no vuelven. Pero en nivel 2 tenemos niños que sin estar con ese nivel de comorbilidad afectiva, se les ajusta la jornada de acuerdo a asignaturas específicas. Por ejemplo, Mm. si música es un gatillante permanente, entonces lo eximimos de música, entonces llega a las 11 de la mañana y se va a las 10, después la semana siguiente llega a las 8 y se va a las 11, y muy, muy así con pinza, para en una etapa de nivel de alerta 2 en que el niño igual si se queda no está ingresando a ninguna clase, igual no está participando en nada, igual no hace ningún trabajo, preferimos que esté menor tiempo de calidad, en que a lo mejor puede tener un coprofesor, y podemos hacer acercamientos paulatinos hacia sus objetivos de aprendizaje. Y luego tenemos el nivel uno en que el niño tiene corte de jornada, pero homogénea. Es decir, por ejemplo, todos los días de 8 a 1. Porque esos casos son principalmente cuando el niño ya ha alcanzado muchos objetivos, pero sabemos que su nivel de agotamiento hace que permanentemente se regule a las 3 de la tarde y es mayor el costo que el beneficio de que permanezca a la tarde. Entonces, se hace caso a caso, pero la clave es que tiene que ser por etapas, que tiene que ser adaptable y que tiene que ser sí o sí con el apoyo de los padres y que ellos comprendan el sentido de la adecuación, que es en el bien del niño. Perfecto. Acá otra, no sé si tú la estás viendo, pero acá tenemos otra de Manuela que dice con desregulaciones violentas y constantes en el aula con sus pares y profesores, ¿cómo convive esta ley y la ley de aula segura? Efectivamente hay un momento en el que chocan, ¿cierto? Mm. Es el tema del aula segura, está un poco mal visto de alguna manera, en el sentido de que una denuncia por ley de aula segura tiene, esta es mi apreciación, como un castigo social cuando no debiese tenerlo. Entonces, la verdad es que en este momento mi respuesta es no están conversando. Queda un poco a criterio de cada profesor evaluar, de cada institución, evaluar por qué lado lo van a tomar, porque no hay una lógica complementaria. Ahí estamos súper, súper al debe. Falta esa conversación. ¿No? Gracias por la pregunta, porque es súper importante ponerlo Sí. sobre la mesa. No tengo una respuesta, lamentablemente. Queda a criterio, en el fondo. Ni siquiera tan a criterio, porque en el fondo hay una sanción también por no cumplir la ley. Entonces yo siento que el aula segura es la que está siendo, digamos, un poco barrida debajo de la mesa en beneficio de esta ley. Y comparto plenamente con la reflexión que hice al final, ¿cierto? Que todo profesional tiene derecho a trabajar en condiciones seguras y dignas, pero lamentablemente eso no está conversando, no se ha adaptado. Oye, perfecto. No sé si hay más preguntas. Bueno, yo les compartí por el chat la grabación de la charla anterior. Estaban preguntando si se comparte la PPT. Yo no sé si ahí Vivi se puede compartir, pero están las grabaciones, así que Sí, ahí lo pueden disponible. ver. Sí. ¿Ya? Así que igual a todos los que se inscribieron hoy día, una vez que esto ya lo termine, se descarga la grabación y se las puedo compartir mañana en un link a través del mail, a través de los correos con los que se inscribieron. No sé si hay algo más, Vivi, los alumnos vamos cerrando, pero súper agradecer, interesantísima la charla. Por ahí también les dejé la información del diplomado, de los cursos, como comentaba la Vivi al principio, hay cursos específicos para padres y acompañantes en el fondo, también para educadores, para gente del área de salud. Hay otro que tiene que ver con el tema del TEA y TCA, que es un tema también súper importante que no fue tratado en esta charla porque es otro tema, pero súper ligado y muy interesante. Así que bueno, todos invitados
a revisar la información, cualquier duda nos comentan. Y gracias, un tema importantísimo que siempre es bueno estar conversando. Así que muchas gracias, Vivi. De nada, muchas gracias por la oportunidad. Como sabes, Loreto, a mí me encanta. Sí, se nota porque está muy bueno. Sí, yo lo paso súper bien hablando. Se nota. Así que Así que bueno, gracias a encantada todos, cuando los quieran. despido y les comparto ya el link de la grabación mañana. Que estén muy bien. Chao. Chao, Gracias. chao.